Algunos migrantes desaparecen sin dejar rastro, pero hay casos donde lo que ocurrió nunca fue registrado oficialmente. Historias que no aparecen en informes, que no tienen explicación y que, según quienes las vivieron, no deberían haber pasado. A las 02:17 de la madrugada, en medio del desierto de Sonora, el grupo dejó de caminar sin que nadie dijera nada. El viento había sido constante durante horas, levantando arena fina que se pegaba a la piel y entraba por la boca. Pero de repente todo se detuvo. No había ni una sola brisa, ni un sonido, ni siquiera insectos. Éramos 9, y yo estaba al final de la fila, siguiendo la débil luz de la linterna del guía, mientras el sonido de las botas sobre la tierra seca era lo único que nos mantenía en movimiento, hasta que simplemente desapareció. Fue entonces cuando alguien susurró si había escuchado eso, pero no era fuerte, era demasiado cercano. Una respiración lenta, pesada, como si estuviera justo detrás de mí. Miré por encima del hombro y no había nadie. El guía nos dijo que siguiéramos, que no miráramos a los lados, solo caminar. Pero fue en ese momento cuando me di cuenta de algo extraño. La respiración no venía de atrás, venía del lado, como si algo estuviera caminando junto a nosotros, a la misma velocidad, pero sin dejar ningún tipo de huella. Uno de los hombres que iba al frente giró la cabeza por un segundo. Fue rápido, pero suficiente para que algo cambiara completamente en su expresión, y entonces corrió. No gritó, no pidió ayuda, no dijo nada. Simplemente corrió directo hacia la oscuridad, como si hubiera visto o reconocido algo que no debería estar allí. Nadie fue detrás. Seguimos caminando, pero a partir de ese momento, nadie volvió a hablar, porque todos estábamos escuchando lo mismo. Pasos, más lentos que los nuestros, arrastrados, fuera de ritmo, pero cada vez más cerca. Cuando finalmente llegamos al punto acordado, éramos 8. Al día siguiente, regresaron a buscar al hombre que había desaparecido y encontraron sus huellas saliendo de la fila, pero no eran las únicas. Había otras al lado, huellas más profundas, más grandes, que no estaban allí antes, que comenzaban de la nada y seguían paralelas a las nuestras, como si algo hubiera caminado junto a nosotros todo el tiempo, durante kilómetros. Pero esa no fue la única vez que algo así ocurrió. Si quieres ver los casos más perturbadores que nunca llegaron a publicarse, dejé algunos de ellos en el enlace de la descripción. A las 03:41 de la madrugada, nos detuvimos al lado de una carretera abandonada, a pocos kilómetros de la frontera entre Texas y Arizona. El asfalto estaba agrietado y cubierto de arena, como si ningún vehículo hubiera pasado por allí en años. El plan era simple: esperar una van que llegaría sin luces y sin ruido para llevarnos al siguiente punto. Éramos 6 ahora. Nos sentamos en el suelo, apoyados contra una cerca de alambre, y el metal estaba frío, incluso con el calor del desierto todavía presente en el aire. Alguien abrió una botella de agua, y el sonido del plástico pareció demasiado fuerte en ese silencio. Fue entonces cuando vimos la luz. Estaba lejos, débil, como un faro acercándose lentamente. El guía se levantó de inmediato y dijo que era demasiado temprano. La luz no parpadeaba, no hacía ruido de motor, simplemente se acercaba lentamente, como si se deslizara. Nos dijo que nos quedáramos en silencio. Pero uno de los hombres se levantó y comenzó a hacer señas, tal vez pensando que era la van, tal vez solo queriendo salir de ahí lo antes posible. La luz se detuvo, no en la carretera, sino a un lado, en medio de la nada. Permaneció inmóvil durante unos segundos y luego simplemente se apagó. El hombre que estaba haciendo señas se quedó congelado, mirando fijamente la oscuridad. Le preguntaron qué había visto y tardó unos segundos en responder. Dijo que no era un vehículo. Dijo que tenía forma, pero que no podía explicarla. Antes de que alguien pudiera decir algo más, escuchamos un sonido detrás de nosotros. La cerca de alambre comenzó a crujir, como si algo estuviera presionando el metal desde el otro lado. Nos giramos todos al mismo tiempo, pero no había nada allí. Aún así, el aire se sentía diferente, más pesado, como si algo estuviera demasiado cerca. Nadie se movió, nadie habló,
La sensación era que cualquier sonido podría hacer que eso volviera. La van llegó casi una hora después. Cuando subimos, el guía contó a las personas. 5. Nadie vio al hombre que estaba haciendo señas irse. Nadie escuchó pasos. Lo único que seguía moviéndose era la cerca detrás de nosotros, balanceándose lentamente, incluso sin viento. Y la última historia fue la única en la que alguien aseguró entender lo que estaba escuchando. A las 4:58 de la mañana, la radio comenzó a emitir estática en medio del desierto de California. Habíamos caminado toda la noche, y el cielo comenzaba a aclararse con ese tono gris antes de que saliera el sol, mientras el frío llegaba rápidamente, atravesando la ropa todavía húmeda de sudor. Éramos 4. El guía llevaba una radio pequeña sujeta a la mochila, y dijo que solo la usaba en emergencias, pero en ese momento la encendió sin explicar nada. Al principio, solo estática, un ruido seco e irregular, hasta que apareció una voz, baja, cortada, llamando un nombre que no era de ninguno de nosotros. El guía se quedó inmóvil y subió el volumen lentamente. La voz se repitió, más cerca, como si estuviera al otro lado de la radio, o muy cerca de nosotros. Pregunté si era otro grupo, pero no respondió. Solo la apagó y nos dijo que siguiéramos caminando. El problema fue que, después de eso, alguien comenzó a responder detrás de nosotros. Una voz débil, casi idéntica, imitando el sonido de la radio y repitiendo el mismo nombre, en el mismo tono. Aceleramos el paso, y el sonido también, manteniendo siempre la misma distancia, ni más cerca ni más lejos, como si estuviera acompañando cada movimiento. Hasta que uno de los hombres se detuvo. Dijo que reconocía esa voz. Dijo que era su hermano, desaparecido hacía 2 años, intentando el mismo cruce. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Salió de la fila y caminó hacia el sonido, sin mirar atrás. Lo llamaron, pero no respondió. La voz se detuvo junto con él, y el silencio volvió de golpe, demasiado pesado para ignorarlo. Cuando finalmente salió el sol, miramos hacia atrás. No había huellas saliendo del camino, solo las nuestras. 4 pares de huellas avanzando juntas durante toda la noche, incluso después de haber llegado siendo 3. Y la radio, que estaba apagada, siguió emitiendo estática durante unos segundos antes de detenerse por sí sola. Algunos dicen que el desierto solo juega con la mente, que el cansancio, el frío y el miedo hacen que las personas escuchen cosas que no existen. Pero quienes han pasado por ahí saben que hay momentos en los que el silencio no está vacío y que, a veces, lo que camina a tu lado no debería estar ahí. Si quieres escuchar más historias como estas, revisa el siguiente caso en el canal.